Ahora sí, hermanos, abrimos nuestra Biblia en Génesis 6 y vamos a leer del versículo 9 al 22. Génesis 6, del 9 al 22. Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a leerlo de manera alternada y en el 22 nos unimos todos. La palabra de Dios dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, y de 50 codos de anchura, y de 30 codos su altura. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en el que espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y de lo que Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Le damos la palabra al pastor. Pueden tomar asiento, hermanos. Sí, les invito para que oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios para la reflexión de su palabra. Señor, hemos alabado y glorificado tu nombre a través del canto, a través de la lectura de tu palabra. Hemos orado para expresar el sentir de nuestro corazón, pero en este diálogo, Señor, faltas tú, por lo que pedimos que nos hables a través de esta tu palabra, y que, Señor, lo que escuchemos nos haga reflexionar en qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo para cumplir con los propósitos para los cuales fuimos creados por ti. Ayúdanos y que podamos entender lo que tienes que decirnos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra fe nos lleva, hermanos, a considerar la primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Se acuerdan la respuesta? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bueno, eso es en papel. Y a veces, hermanos, queda en papel. ¿Por qué? Porque muchas veces ni glorificamos a Dios, ni gozamos de Él. Y tenemos que pensar, hermanos, ¿se dieron cuenta del título del mensaje, hermanos? ¿Qué hace sonreír a Dios? Yo les preguntaría a los que son padres que están aquí presentes, ¿qué los hace sonreír? ¿Qué los hace sonreír, padres? No me digan que nada, porque entonces estaríamos hablando de la amargura en sus corazones y no creo que eso suceda, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima a decirnos, padres, qué es lo que les hace sonreír?
¿Obediencia de quién? Obediencia de los hijos. Cuando los hijos son obedientes están contentos, ¿verdad? Hermana Wendy. Que nuestros hijos caminen en la verdad, muy bien. Y ahí es cuando sí decimos, mis hijos. Pero ¿qué tal cuando se portan mal? Le decimos a la pareja, tus hijos. ¿Sí? Son nuestros hijos cuando hacen las cosas bien, cuando hacen las cosas correctas, cuando cumplen con lo que les pedimos y estamos con una sonrisa de oreja a oreja, como dicen por ahí. Pero caso contrario, cuando no hacen eso, cuando no cumplen con todo eso, hay pesar en nuestro corazón. Hay tristeza en nuestro corazón, hay preocupación en nuestro corazón. Y lo mismo tendríamos que pensar con respecto a Dios, hermanos. Recuerden que estamos tratando de vislumbrar que como creyentes en Jesucristo debemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero aquí vamos a pensar, hermanos, en lo que nosotros hacemos y que puede provocar dos cosas. Yo me quise ir por lo positivo, me pude haber ido por lo negativo, pero hermanos, el Señor no quiere que pensemos en lo negativo, sino en lo positivo. Por eso la reflexión va encaminada es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros que haga sonreír a Dios? Obviamente esto hablando en un sentido antropológico, hermanos, porque pues sabemos que Dios es espíritu y que no tiene un cuerpo, ¿sí? Pero pensemos de una manera humana. ¿Qué es lo que podemos hacer para que Dios sonría y sobre todo esté sonriente todo el tiempo? El contexto del pasaje que leímos allí en Génesis capítulo número 6 nos narra, lo dice el versículo número 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y vean lo que termina, cómo termina este pasaje. Y le dolió en su corazón. Hermanos, imaginemos ese dolor que el Señor sintió al ver todo lo que estaba pasando en este momento. La tierra o el mundo, hermanos, vivió una situación de corrupción tan grande, que vean a dónde llevó a Dios, a que tuviera dolor en su corazón. ¿Sí? No le gustó lo que estaba viendo, no le pareció agradable lo que estaba viendo y en vez de sonreír, se entristeció. Y entonces la acción de Dios llevó precisamente fíjense, lo primero que encontramos en las palabras que leímos fue a un varón que hizo sonreír a Dios. Versículo 9, ya parte del pasaje que dice, estas son las generaciones de Noé, y dice, varón justo, perfecto en sus generaciones, y dice, con Dios caminó Noé. Un hombre consagrado, un hombre entregado, un hombre, como dice ahí, justo, ¿sí? Y eso fue lo que hizo que Dios viera con agrado a Noé y entonces sonriera porque dijo, a pesar de todo, hay todavía uno que cumple con mis expectativas. Todos como padres tenemos expectativas con respecto a nuestros hijos. Porque no nada más es decir, pues sí, a ver qué hacen y ya. No, todos tenemos ciertas expectativas. Obviamente nosotros tuvimos que trabajar con ellos, enseñándoles, formándoles, llevándolos por el camino del Señor. Y bajo ese concepto entonces manejamos ciertas expectativas que esperábamos y esperamos que nuestros hijos cumplan. Y conforme pasa su vida, nosotros vamos cambiando esas expectativas. ¿Por qué? Porque cuando son niños, lo que queremos es que disfruten su niñez, pero entran a la escuela y la primera expectativa que tenemos con el aspecto académico es que terminen una carrera universitaria, ¿o no, hermanos? ¿No esperamos que nuestros hijos terminen una carrera? ¿Para qué? Para que ellos se puedan desenvolver en la vida. Y es muy común, sobre todo me ha tocado escuchar muchas veces hermanos, y más hermanos casi no, pero hermanas que dicen, hermano, yo le pido a Dios nada más que me deje ver que mi hijo termine su carrera. Bueno, ya terminó la carrera y sigue. ¿Qué viene después? Ay, hermano, es que yo le pido al Señor que me permita ver a mi hijo casado. Se casa el hijo o la hija.
y sigue. Y la expectativa cambia. Hermano, es que yo le pido al Señor que me permita ver a mis nietos. ¿Sí? Vamos cambiando. Conforme vamos creciendo, vamos cambiando. Pero esperamos que se vayan cumpliendo estas expectativas. Y la primera, cuando vemos que nuestros hijos se gradúan, ¿cómo estamos el día de su graduación, hermanos? Felices y así bien, como les decía, con la sonrisa de oreja a oreja. Los que ya tuvieron la experiencia de ver a sus hijos casados, ¿cómo se sintieron el día que se casaron sus hijos? Espero que no haya sido tristes, ¿verdad? Sino todo lo contrario, que hayan estado contentos. Y digo hayan estado porque nosotros todavía no pasamos esa experiencia. Y esperemos que todavía tarde un poquito más de años en que tengamos que pasar esa experiencia, pero seguramente vamos a estar así. Los que ya tienen nietos, ¿cómo se pusieron cuando tuvieron sus hijos a sus propios hijos? Y que pudieron ver esa promesa de Dios. Verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y todavía dice hasta la 4ª generación. Qué bendición aquellos hermanos o inclusive personas que pueden ver a sus nietos, a sus bisnietos. Y conocemos, hermanos, que hasta a sus taranietos. ¿Sí? Qué bendición, hermanos. Y se gozan de ello. Bueno, Dios también se gozó en este caso con Noé. Se gozó con Noé y eso lo llevó no a cambiar los planes, no, sino reafirmar lo que él quería hacer. Y en este sentido, hermanos, para nosotros, si hubo un hombre que lo hizo sonreír, nosotros también deberíamos buscar hacer sonreír a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? En este pasaje vamos a encontrar algunas cosas que pueden hacer sonreír a Dios. La primera de ellas, versículo 9 precisamente al final cuando dice, con Dios caminó Noé. Es decir, Dios sonríe cuando nosotros le amamos por encima de todo. Más adelante el Señor, a través de Moisés, iba a decirnos, por un lado, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el siguiente versículo dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y todo lo que viene en el rato. Pero ahí dice, amarás al Señor tu Dios. La pregunta que nos tendríamos que hacer, hermanos, es, ¿amamos a Dios como Él se lo merece? Y les digo esto, hermanos, porque Dios nos amó de tal manera, y lo vemos y lo repetimos constantemente con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo allá en Romanos nos dice que Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el amor de Dios por nosotros ha sido tan grande, es tan grande y será tan grande que envió a su Hijo unigénito a morir por el culpable. Él no murió siendo culpable, porque no era culpable de absolutamente nada, pero sí murió por cada uno de nosotros. ¿Hemos, hermanos, realmente dimensionado el amor de Dios a través de Jesucristo como debe ser? Recuerden que el Señor Jesús sufrió, por un lado, lo que conocemos como el estado de humillación y por otro lado, lo que conocemos como el estado de exaltación. Y en su humillación, hermanos, decimos, sí, Jesús vino, desde que nació, ya se manifestó la humillación. Los sufrimientos que tuvo, porque padeció hambre, padeció sueño, padeció todo lo que una persona padece. Pero hermanos, ¿se han puesto a considerar que parte de esa humillación de Jesús y que a veces no dimensionamos, es que Él convivió, Él siendo santo, convivió con los pecadores? ¿Lo hemos dimensionado realmente, hermanos? Sí, en alguna ocasión le cuestionaron eso. Oye, tú convives con pecadores, porque se fue a la casa de algunas personas que no eran bien vistas en la sociedad. Pero hermanos, el simple hecho de estar con la gente, estaba conviviendo con pecadores. Él, el santo, ¿sí? Él, el creador del mundo, Él, el sustentador de todo. Eso es lo que Él hizo por nosotros, hermanos, pero ¿y nosotros, de nuestra parte hacia Él?
¿realmente le amamos a tal punto de entregar lo mejor que tenemos para Él? ¿O nos reservamos muchas cosas para nosotros, hermanos? Nos reservamos nuestro tiempo, nos reservamos nuestros dones, nos reservamos nuestra consagración, todo lo reservamos para nosotros y nada hacemos para Él. Es importante entonces, hermanos, considerar que para nosotros el mandamiento de amarás al Señor tu Dios debe estar por sobre todas las cosas. Nuestra prioridad primera en la vida debe ser el Señor. Y si realmente queremos glorificar a Dios, tenemos que hacer lo necesario para mostrarle cuánto le amamos. Lo hemos comentado y lo digo en la época de nuestro noviazgo, porque lamentablemente cuando nos casamos dejamos de tener muchos detalles, pero ¿cuántos detalles teníamos con nuestra novia, los varones, y cuántos detalles tenían las mujeres con sus novios? Miles de detalles, ¿sí? Miles de detalles. Pero eso se fue perdiendo con el paso de los años. Y después ya no son miles de detalles, son cientos de detalles. Y después son decenas de detalles. Y luego son uno que otro detalle. ¿Sí? Y a veces así somos con Dios, hermanos. En nuestro primer amor quisiéramos decirle a todo mundo quién es Dios y quisiéramos llevar el mensaje de salvación a toda la gente y que toda la gente conociera de Jesús, pero conforme pasaron los años se nos fue quitando esa práctica y al contrario, ya no queremos llevar el mensaje de salvación a otros, sino que nos queremos esconder y que nadie sepa que soy creyente en Jesucristo y hasta me avergüenzo de quién soy, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, hermanos, el segundo aspecto de lo que nosotros tendríamos que considerar para hacer sonreír a Dios es confiar completa y totalmente en Él. Voy a pedirles que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Va a hablar precisamente de Noé, pero bajo otra perspectiva. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pensemos en este hombre Noé. Recibe la orden de Dios: vas a hacer un arca, ¿sí? Fíjense, no dice un barco, dice un arca. Aproximadamente tenía 135 metros de longitud por 22 metros de anchura y 13.5 metros de altura. Más o menos, de acuerdo a lo que dice ahí de 300 codos, 50 codos y 30 codos, son las cantidades, ¿sí? Pudiera parecernos algo pequeño, algo grande, eso no nos debe preocupar, porque hasta tenía 3 pisos, si se dieron cuenta en la lectura, ¿sí? Pero imaginemos, hermanos, a la gente en ese momento, con toda su perversidad, con toda su corrupción, viendo a un hombre construyendo un arca. ¿No creen que le preguntaron muchas veces para qué hacía esa arca? Imagínense tener que responder: Dios me dijo que la hiciera porque Él va a destruir al mundo. Algunos han dicho que a Noé lo tildaron de loco, ¿sí? Pudiera ser que sí haya sido así. Sin embargo, Noé confió completamente en la palabra de Dios y obedeció, porque precisamente, hermanos, como consecuencia de confiar completamente en Dios, la tercera cosa que podemos hacer para que Dios sonría es obedecerle con todo nuestro corazón. Dice el versículo 22 al final: lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero aquí lo interesante del asunto, hermanos, es, ok, Dios me está pidiendo que haga esto, ¿y qué es lo que me va a motivar a obedecerle? ¿Una obediencia por obligación o una obediencia por convicción? Y esto es importante, hermanos. Recuerden que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que la fe tiene que ver con certeza y con convicción. No dice que es algo que como algo de fanatismo, no,
sino es algo bien pensado, es algo bien razonado. Yo creo en Dios no solamente porque mi espíritu me dice que crea en Dios, sino porque estoy convencido de la obra de Dios en mi vida, porque Él me ha mostrado que el mejor camino para mí es Jesucristo. Y sí, ha habido una transformación espiritual, pero eso me lleva a responderle en un acto de obediencia con todo mi corazón. Recordemos, hermanos, que las cosas cuando se hacen por obligación nunca salen bien, nunca salen bien. Entonces, si yo voy a trabajar para Dios obligadamente, no voy a hacer las cosas adecuadamente. ¿Sí? Por eso, hermanos, la cuarta cosa que nosotros podemos hacer para que Dios sonría es alabarle y ser agradecidos con Él por todo lo que hace. Vamos a regresar a Génesis, pero ahora el capítulo 8, versículo número 20. Dice de la siguiente manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ya pasó todo. Ya pasaron los días de la lluvia, ya pasó el tiempo donde bajó el nivel del agua. Noé desciende de ahí y lo primero que hace es edificar un altar al Señor para darle gracias por lo que había sucedido. Fíjense hermanos, dos perspectivas de esto, porque por un lado está darle gracias por la salvación que recibió no solamente él y su familia, sino todos los animales que estaban en el arca. Pero por otro lado, el dar gracias porque Dios cumplió su voluntad, porque al final de cuentas la destrucción de todo ser vivo en ese momento fue parte de la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí es donde viene precisamente esa gratitud de nuestra parte al Señor. ¿Por qué le agradecemos al Señor? ¿Solamente porque nos da y nos da y nos da y nos da? ¿Le hemos agradecido por lo que nos quita? ¿Le hemos agradecido cuando nos quedamos sin trabajo? ¿Le hemos agradecido cuando tenemos problemas? ¿Le hemos agradecido cuando estamos enfermos? Dirá, oiga hermano, pero ¿cómo le voy a dar gracias en medio de esas circunstancias? ¿Qué acaso la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo? ¿Es en todo y por todo qué implica, hermanos? ¿Solamente las cosas buenas? No, también las cosas malas. ¿Por qué? Porque es parte de la voluntad de Dios, hermanos. Y nosotros debemos reconocer y entender, y Pablo lo dice, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y que en ese sentido entonces lo que Dios disponga para mi vida, sea bueno o malo según mi perspectiva, se lo tenemos que agradecer. ¿Qué dice Romanos 8 a partir del versículo número 28, hermanos? ¿No dice acaso que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Fíjense, ¿dice algunas cosas? No dice algunas, dice todas. Y en estas todas está lo bueno y lo malo. Está lo agradable y lo desagradable. Está lo que nos llena de gozo y lo que nos llena de dolor. O sea, todo lo debemos ver bajo la perspectiva de la bendición de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque si Él me da cosas buenas, algo me quiere decir. Si Él me da cosas malas, algo me quiere decir. Y si Él no me da, algo me quiere decir. Y la pregunta que me tendría que hacer es, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme con todo esto? Y debemos ser agradecidos por todo lo que Él nos da. Y en último lugar, hermanos, para hacer sonreír a Dios, debemos utilizar las habilidades y dones que Dios nos ha dado. ¿Qué vio Dios en Noé además de ver que era un varón justo, perfecto en sus generaciones? Yo creo que vio a un hombre trabajador. Porque no era fácil hacer lo que hizo. ¿Sí? ¿Cuánta gente le ayudó a Noé? Su familia nada más, exactamente. Un hombre responsable porque cumplió con la encomienda que Dios le dio. Utilizó las habilidades, utilizó lo que Dios le había dado para obedecerle completa y totalmente. Hermanos, ¿nosotros estamos utilizando las habilidades que Dios nos dio para su gloria? Y cuando digo habilidades, hermanos, estoy hablando no de lo que hacemos aquí en el templo, dentro del pueblo de Dios, sino allá afuera. Allá afuera.
porque las habilidades las tenemos que desarrollar allá afuera. Los dones espirituales los tenemos que desarrollar aquí adentro. Los dones espirituales, recuerden, tienen la finalidad de bendecir al pueblo de Dios. Hermanos, cuando Dios llamó a Abraham, una de las cosas importantes que le dijo fue: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, sabemos que la proyección es hacia Jesucristo, pero también en una proyección individual. Abraham tenía que ser bendición para todas las naciones. Y nosotros somos bendición para todos los demás. ¿O no lo creen así, hermanos? Hermanos, cuando entramos, yo no sé si les ha pasado, yo creo que sí les ha pasado, a lo mejor no se han dado cuenta, pero yo creo que les ha pasado muchas ocasiones que van a una tienda a comprar, está vacía la tienda, ustedes llegan y de repente empieza a llegar la gente. No es una bendición para el dueño de la tienda nuestra presencia ahí. Estamos siendo bendición, hermanos. Pero Dios no quiere que seamos bendición nada más de esa forma, sino Dios quiere que nos mostremos ante los demás con todos los recursos que Dios nos ha dado para que los pongamos en práctica y la gente venga al conocimiento del Señor. Y aquí entre nosotros, hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿somos de bendición entre nosotros o no somos de bendición entre nosotros? Y qué triste es como lo que dice el hermano Virgilio, que no siempre. Cuando debería ser, siempre soy de bendición para mis hermanos en la fe. Lo que yo hago, lo que digo y lo que piense debe bendecir al otro. ¿Sí? Dice la Escritura que nosotros debemos preocuparnos primeramente por los que son de la fe. Por eso, hermanos, es importante entonces que consideremos este punto y esta reflexión. ¿Cómo mi vida va a hacer sonreír a Dios? ¿Quiero que Dios se agrade de mí, hermanos? ¿Quiero que Dios se goce conmigo o quiero entristecer a Dios? Recuerden que dice la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros no le amamos por encima de todo, no estamos haciendo que sonría, sino todo lo contrario. Cada vez que nosotros no confiamos totalmente en Dios, hermanos, no estamos haciendo que Dios sonría. Cada vez que nosotros no le obedecemos con todo nuestro corazón, sino que lo hacemos por obligación, no estamos haciendo que Dios sonría. Cada vez que nosotros no le alabemos y seamos agradecidos con Él, no estamos haciendo que sonría. Y cada vez que nosotros no somos de bendición para los demás, no estamos haciendo que Él sonría. ¿Qué queremos que Dios muestre con nosotros, hermanos? ¿Su sonrisa o el pesar de su corazón, como lo vimos al principio de este capítulo número 6? ¿Cuál fue la respuesta de ese pesar del corazón de Dios, hermanos? ¿Le dolió? ¿Se arrepintió? Y el versículo 7 dice lo siguiente: dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Queremos que estas sean las palabras de Dios para nosotros? ¿O queremos que las palabras sean los del versículo siguiente? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ojalá, hermanos, que busquemos que Dios sonría con nuestra vida y con lo que hacemos, y no que le duela en su corazón habernos creado. Pensemos, hermanos, de cuántas bendiciones nos hemos perdido de parte de nuestro Señor porque no hemos cumplido con lo que Él nos pide. No sigamos desperdiciando las oportunidades que Dios nos brinda. Y por otro lado, hagamos sonreír a Dios más frecuentemente, hermanos. Hagamos que Dios esté contento con nuestra vida y con el testimonio que demos. Solamente así habremos entendido lo que es el Evangelio. Que Dios nos bendiga.